¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Vamos a retomar nuestras sesiones de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica, ¿ok? Ya hice el ejercicio con ustedes. Una persona por ahí no estuvo preparada, la otra ni me contestó y solamente pregunté a una persona. Es lamentable que no estén preparándose para esto. Yo les recuerdo que pues vamos a terminar el semestre en un momento dado. Va a llegar un momento que vamos a concluir el semestre y pues por favor no se den por vencidos, traten de abocarse al estudio. Yo entiendo que pues no hay medios, si no tienen medios háganmelo saber. Nosotros como profesores estamos para ayudarles. Yo en lo personal me puedo comprometer a auxiliarles dentro de lo que esté en mis posibilidades. Si no tienen algún tema en materia de otra, pero no se den por vencidos, no dejen así el semestre. Si es porque están en sus casas y de pronto puede haber un poco de cansancio, de flojera propiamente dicha, pues no lo dejen porque es importante. Todo lo que no hagan mañana lo van a tener que hacer en el futuro si es que pretenden titularse finalmente. Y recuerden que ya llevamos bastante información y todavía nos falta otra tanta. Entonces, si no entienden los temas que ahorita estamos platicando, pues difícilmente entenderán los que vienen y ya se convierte esto en una bola de nieve, ¿ok? Es conocimiento enredado, pues no van a entender nada al final, ¿ok? Eh, no sé, yo no puedo impulsarlos ni puedo obligarlos a que tengan interés. Se supone que ustedes eligieron este camino y pues bueno, me da mucho gusto que estén aquí, los que me vean y los que no, los exhorto a que pues cambien un poco esa mentalidad, esa actitud, porque esto es lo que ustedes eligieron al final del día, ¿ok? Mucho ánimo, muchachos, y pues naturalmente en vista del éxito obtenido, la semana que entra volveremos a hacer el mismo ejercicio. Voy a volver a establecer 3 nombres, vamos a volver a preguntar la sesión, todas las sesiones obviamente, todo lo que hemos viendo, estado viendo en estas cápsulas, en estas reflexiones, y pues los exhorto a que estudien, ¿ok? Vamos a continuar entonces nuestro temario, nuestra clase propiamente de epistemología, y seguimos un poco analizando ahí los criterios racionalistas, y ahora vamos a hablar de otra postura filosófica que es conocida como el empirismo. Hoy vamos a empezar a hablar del empirismo, tema por demás importantísimo para la rama de la criminalística. Este movimiento, recuerden ustedes, o esta corriente filosófica nos hace entender que el conocimiento lo percibimos a través de nuestros sentidos, de nuestros ojos, de nuestra nariz, de nuestro olfato, de nuestro gusto, de nuestro oído, del tacto. Todo aquello que percibimos a través de los sentidos es conocimiento, ¿ok? Esta tendencia se desarrolló en las Islas Británicas, siglos XVII y XVIII, y estas doctrinas de percepción sensorial son instituidas en primera instancia. Hay varios autores, pero vamos a hablar en primera instancia de Francis Bacon. Francisco o Francis Bacon, Bacon se escribe con B, ya lo saben ustedes, y él pues consideró que el producto de sus estudios, que dentro del producto de sus estudios por ahí pudo percibir o inducir algunos errores de la lógica aristotélica, ¿ok? Todo debe de percibirse a través de los sentidos, dice Francis Bacon. Por ahí hablamos también de John Locke. Recuerden, esto lo vimos por ahí también en Teoría General del Estado, a John Locke. Este señor dice que la experiencia da lugar o permite que nosotros podamos percibir fenómenos básicos. A través de la experiencia nosotros podemos llegar a percibir fenómenos básicos. La lluvia, el calor, el frío, la nieve, la pena, el gusto, la tristeza. Todas estas sensaciones, solo a través de los sentimientos, solo a través de los sentidos podemos percibir estas situaciones o estos fenómenos básicos, ¿ok? La mente entonces juega un papel muy importante, porque gracias a la mente nosotros empezamos a asociar figuras básicas, empezamos a asociar formas complejas. Nosotros primero pensamos perro, luego pensamos perro café, perro café gordo, perro café gordo con suéter verde, y cada vez son más complejas las ideas, pero primero tenemos que hablar de una idea general propiamente, ¿ok? Entonces de esta asociación de figuras, y esta corriente se le conoce como asociacionismo.
asociacionismo, así se le conoce, así desde el punto de vista de John Locke, ¿ok? John Locke entonces retoma ideas de algunos científicos, y por ahí alguno que nos llamó mucho la atención, de Isaac Newton, ni más ni menos que retoman algunas cuestiones o algunos postulados de Isaac Newton. Ya todos ustedes deben de saber quién es Isaac Newton, este físico famosísimo. Isaac Newton lo fue así. Las leyes de Newton, recuerden ustedes que hay por ahí leyes de Newton para explicar el movimiento, para explicar cuestión gravitatoria, para explicar todos estos fenómenos, y por eso asocia esta serie de empiristas o esta serie de conocedores. John Locke asocia propiamente a Isaac Newton con sus conocimientos. También por ahí tenemos a George Berkeley. Berkeley se escribe George Berkeley, a George Berkeley. Y también hablamos de David Hume por ahí, que eran los opositores de la escuela de Locke, de John Locke. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque dice por ahí John Locke que todo debe de ser percibido a través de los sentidos, pero esos señores Berkeley propiamente y David Hume empiezan a cuestionar todo este tipo de situaciones porque se abocan más al estudio científico. Dicen todo el conocimiento no proviene necesariamente de los sentidos, también proviene del pensamiento científico. Por ahí creían más en la ciencia estos señores, y Berkeley menciona, dice, ¿sabes qué? Este señor George Berkeley dice que no podemos concebir el mundo físico sin concebir en primera instancia los pensamientos. Primero tenemos que pensar las cosas, asociarlas, darles algún significado mental, y luego ya podemos recrear o tener una idea de lo que estamos hablando, ¿ok? A lo mejor son reflexiones muy lógicas, pero todo esto nos va a ayudar a entender que el camino de la criminalística. Todo esto es lo que debemos tomar en consideración en el momento de determinar por ahí alguna verdad propiamente dicha, si queremos hablar de o dotarla de universalidad, ¿ok? Entonces no podemos concebir el mundo físico sin concebir el primer pensamiento, dice por ahí George Berkeley, y le preocupaba también dejar a un lado la existencia de Dios. A ver, o sea, sí, desde el punto de vista científico yo puedo acreditar la existencia de fenómenos, pero ¿dónde queda Dios? A Dios no lo puedo explicar, a Dios no lo puedo ver, no lo puedo escuchar, no lo puedo palpar, no lo puedo oler, ¿ok? Entonces, la preocupación propiamente de este señor, y David Hume dice, a ver, pues los humanos además tenemos una disposición natural para asociar eventos reales con la experiencia. Eso quiere decir que desde el nacimiento, como estamos dotados de inteligencia, de raciocinio, estamos predispuestos, tenemos esa característica para que por nosotros mismos podamos percibir las cosas a través de nuestros sentidos. Eso es percibirlos a través de la experiencia, ¿ok? Vamos a complicarlo un poco más. Vamos a hablar de Immanuel Kant. Ahora vamos a hablar de Kant desde el punto de vista epistemológico. Y bueno, Kant dice por ahí algunos autores que supera las teorías del racionalismo y del empirismo. Dice que nuestra capacidad, Immanuel Kant dice que nuestra capacidad para conocer también es innata, la tenemos desde el nacimiento, y él se empeñó en acreditar o en demostrar propiamente que es posible que nosotros podemos conocer desde que nacemos, porque somos entes físicos, desde el momento que nacemos podemos conocer, ¿ok? Todos los fenómenos que existen son independientes, todo ocupa un lugar en el espacio. Hay que darle un enfoque racionalista a todos estos fenómenos, y empieza a hablar de las famosas categorías kantianas, y aquí es donde empezamos voy a confundir un poco. La experiencia sensorial se percibe a través de los sentidos. Espero que no se confundan, y si lo hacen de esta manera, por favor, mándenme sus comentarios. Dice Kant, a través de las categorías kantianas podemos estudiar la materia, lo físico, y ello tiene que ser a partir de los sentidos, ¿ok? No se pueden someter a estas categorías las ideas y todas aquellas cuestiones que no podemos percibir a través de los sentidos. Entonces, todo lo metafísico, o todo aquello que no tiene cuerpo, materia, todo aquello que no es contingente, no lo podemos someter al régimen de estas categorías, ¿ok? Otra vez vamos a volver a hablar de los enunciados analíticos. Los enunciados analíticos, recuerden ustedes, son verdaderos por el propio significado de la palabra en sí mismo. Vamos a hablar del analítico, de analizar, de análisis. Entonces son verídicos o tienen cierta veracidad por el simple hecho de mencionarlos, ¿ok? Son conceptos
que a lo mejor son sinónimos o pueden estar asociados con ellos mismos, partiendo desde este punto de vista de un pensamiento universal, ¿ok? Por ejemplo, un soltero no está casado. Obviamente, si está soltero es que no está casado. Solamente están casados los que contrajeron nupcias. Es obvio que un soltero no está casado. Ese es un pensamiento verdadero, es un juicio analítico verdadero, que maneja una sola idea, ¿ok? Vamos a hablarlo desde el punto de vista de la criminología, a lo mejor. Vamos a pensar en otro enunciado. Un casquillo es un indicio balístico, dicen por ahí. ¿Cómo un casquillo es un indicio balístico? Pues la balística estudia esta serie de armas, el mecanismo de las armas. Entonces, si encontramos por ahí un casquillo que es a lo mejor el residuo de una bala, pues necesariamente tiene que ser un indicio balístico porque es propio de las armas. Ya sabemos que es verídico, lo estamos analizando desde el punto de vista universal, desde el punto de vista general, ¿ok? Pero hay otro tipo de enunciados más complejos que son los famosos enunciados sintéticos. Cuando hablamos de los enunciados sintéticos, vamos a estudiar o vamos a conformar ya no una sola idea, vamos a que pudiera, o dos ideas que pudieran ser similares o idénticas, sinónimos. Vamos a hablar de otro tipo de ideas, vamos a juntar conceptos que pueden o son necesariamente diferentes y por lo tanto ya no tenemos la certeza de que sean verídicos, ya pueden ser falsos, ¿ok? Cuando juntamos dos conceptos, vamos a empezar a juntar conceptos, pueden ser falsos los resultados. Por ejemplo, el automóvil es rojo, a lo mejor yo lo puedo percibir rojo, pero ¿qué pasa si soy daltónico y mi percepción no es adecuada? A lo mejor es carmín o a lo mejor es café, ¿ok? Una mancha roja, yo en un homicidio, ustedes pueden ver una mancha roja, esa mancha roja es hemática o es de sangre. Pues no necesariamente, puede ser tinta, puede ser salsa, puede ser catsup, pueden ser muchas cosas. Entonces ya podemos cuestionar, porque ya no estamos analizando desde el punto de vista universal, si es verídico o no este tipo de enunciados, ¿ok? Entonces es considerado Kant, Immanuel Kant es considerado como un pragmático, porque todos los conocimientos que nosotros adquirimos en un momento dado se perciben a través de los sentidos. Supera el racionalismo porque empezamos a hablar de categorías, de características de lo físico. Lo no físico no puede ser estudiado a través de las categorías y bueno, pues empezamos a hablar retomando estos juicios sintéticos y estos juicios analíticos. Vamos a retomar un tema que a ustedes ya les suena bastante bien y son los famosos juicios a priori y a posteriori. El juicio a priori da independencia a la existencia, ¿ok? En la posteriori es dado o dable a la existencia, ¿ok? Y esto quiere decir que un juicio a priori puede no existir, puede ser una idea, y un juicio a priori se genera con base en el fenómeno de la existencia, ¿ok? Si yo conozco una mancha roja o si yo no conozco una mancha roja o una mancha de sangre, ¿cómo podría decir a través de mi experiencia que es una mancha de sangre? Yo tengo que haber primero tengo que haber vivido ese fenómeno, esa experiencia en mi vida. Tengo que haber visto en primera instancia una mancha y determinar si es de sangre o no con base en algunos elementos. A ver, ¿por qué es de sangre? Bueno, porque es dura, porque las manchas de sangre tienen el fluido de la sangre. Cuando se endurece, cuando se seca, presenta ciertas características. Entonces, si yo no lo he visto y no lo he percibido por mis sentidos, pues difícilmente voy a poder entender este fenómeno. No puedo saber cómo es y con base en la experiencia, como no lo he vivido, con base en la experiencia no lo podría explicar. Los juicios a priori son universales y los a posteriori son específicos, ¿ok? Entonces vamos a hablar de los juicios a priori, que son universales. La experiencia me le da lo particular, lo particular y lo contingente. Vamos a analizarlo desde ese punto de vista, ¿ok? Todo lo que es experiencia es parcial porque las experiencias que todos y cada uno de nosotros vivimos son únicas. Yo no puedo experimentar los sucesos que ustedes experimentan propiamente o sufren o perciben propiamente en sus días, ¿ok? Entonces, la experiencia solamente me lo da conocer las cosas de manera particular y el a priori, cuando hablamos de un juicio a priori, hablamos de supuestos generales, ¿ok? Solamente puedo conocer yo, puedo tener conocimiento de las cosas desde o a raíz o con base en
en una experiencia específica particular que yo pudiera tener, ¿ok? A través de lo contingente, de lo que yo puedo tener, de lo que yo puedo materializar, de lo que yo puedo palpar y de aquello que puedo percibir a través de mis sentidos. Entonces, como les comentaba, las experiencias son parciales y en la criminalística nos vamos a basar propiamente para estudiar esa ciencia en los juicios a priori, ¿ok? Vamos a partir de un supuesto general para llegar a una verdad universal, para llegar a una verdad que podamos transmitir en un momento dado a alguna autoridad, ¿ok? Hay por ahí un libro, ya lo platicamos también en su momento, que es de Kant, me refiero a Crítica de la Razón Pura, y hay un capítulo propiamente dicho que son anticipaciones de la percepción. ¿De qué manera puedo anticiparme a que yo pueda percibir un fenómeno? Esto es interesante. ¿Podré anticiparme a percibir algún fenómeno a través de los sentidos? ¿Podré estar preparado? ¿Puedo imaginarlo antes de vivirlo? Entonces, anticipaciones de la percepción es una obra, o bueno, que forma parte, un capítulo de la obra de Crítica de la Razón Pura, y es un capítulo que ustedes pudieran retomar para el estudio de la criminalística, porque nos ayuda a entender que no necesariamente todas aquellas cosas que percibimos o que imaginamos podemos comprenderlas, ¿ok? Vamos a hablar de magnitudes extensibles en este capítulo, y qué son las maneras extensibles. Bueno, imaginen ustedes cosas que pueden percibir de primera impresión, pero que forman parte de un todo, forman parte de un rompecabezas general y que pues no las podemos concebir, no las podemos entender porque son más grandes de lo que nuestra propia razón lo comprende, lo entiende. Vamos a hablar de los conceptos a lo mejor del mar y del cielo. Cuando nosotros vemos el cielo, vemos una porción del cielo, pero ni siquiera podemos concebir qué tan grande es y qué hay más allá del cielo. ¿Ok? Es muchísimo más complejo y más grande de lo que vemos. Igual el mar, si estamos en mar abierto, solo vemos el horizonte lleno, repleto de agua, pero hasta dónde nuestra mente podría llegar a entender la magnitud del mar, así como el tema del espacio y del tiempo. ¿Qué tan largo es el tiempo? ¿Ok? El espacio, ¿qué tan grande es? Pues no podemos entenderlo, podemos tener una noción de ello, pero no podemos entenderlo porque nuestra cognición no nos permite, ¿ok? Entonces hay sucesos futuros que no podemos anticipar, por eso estudiamos esto y lo podemos aplicar a la criminalística. Imaginen ustedes el proceso de descomposición de un cadáver, ese intervalo post-mortem, después de que se murió una persona, después del rigor mortis. Para los que no saben, el rigor mortis, cuando una persona se muere, se queda estática, dicen engarrotados por ahí. El rigor mortis, si ustedes quieren una articulación, el brazo, extenderlo, van a batallar porque es una contracción que sufren propiamente los cadáveres en el fenómeno mortuorio. Entonces, los cadáveres, aparte de que sufren rigor mortis, posteriormente sueltan fluidos, se afloja el esfínter y empiezan a arrojar fluidos, excremento, orina, a lo mejor puede haber por ahí secreciones de sangre, líquido cefalorraquídeo, puede haber muchas situaciones, y ese momento, ese cambio que sufre constantemente un cadáver lo podemos percibir a través de los sentidos, y pues cada proceso de descomposición de un cadáver es diferente. Entonces, solamente hasta que no lo conozcamos, lo percibamos por los sentidos, lo podemos estudiar, ¿ok? Ahora bien, el cartucho, por ejemplo, imaginemos el cartucho de una bala. Hablamos de balística interna y balística externa. Si yo detono un arma de fuego es porque cargué una bala en una pistola, vamos a pensarlo así. Mientras está cargada en la pistola, esa bala ocupa un lugar dentro del arma, ocupa un lugar en el espacio y no puede ocupar otro lugar. Una vez que eso es balística interna, una vez que yo detono el arma de fuego, esa bala ya no va a estar ocupando un espacio dentro del arma de fuego, pero va a estar ocupando un lugar en otro espacio exterior. Eso es lo que estudia la balística exterior, ¿ok? Por eso estudiamos todas esas reflexiones a raíz del racionalismo, del empirismo, de la filosofía kantiana. Y es importante que ustedes lo entiendan, ¿ok? Entonces hasta ahí lo dejamos el día de hoy, muchachos. Estudien sus clases, por favor les pido que se pongan al corriente. Y como siempre los exhorto a que me hagan llegar sus dudas, sus comentarios a través de los canales que ya saben, del chat, del WhatsApp, del Classroom o del correo electrónico, ¿ok? Les deseo un excelente día y sigo a sus órdenes. Saludos a todos.